Hola, el día de hoy vamos a realizar el seguimiento de la práctica número 1 del laboratorio, túneles poco profundos. Nuestro grupo está conformado por Sebastián Méndez, Valentina Cabrales, Santiago Cantillo, Félix Andrés Guzmán y quien les habla, Sebastián Beltrán. Dentro de los requisitos principales para un óptimo diseño y construcción de túneles es el análisis de estabilidad y la evaluación de los movimientos del suelo y sus efectos. En este orden de ideas, es pertinente llevar a cabo estos análisis dentro de un modelo de túnel, para determinar así los efectos sobre este ante condiciones de esfuerzo real en obra. Lo anterior se puede desarrollar mediante modelos de centrífuga, los cuales son apropiados en estos casos, ya que estos permiten incluir un factor del precio propio en la estabilidad del túnel y de las deformaciones del suelo asociadas. Asimismo, mediante herramientas como el análisis de imagen, se pueden investigar los patrones de movimiento del suelo y los posibles mecanismos de falla. Por consiguiente, el presente laboratorio tiene como objetivo realizar un análisis de estabilidad mediante un vuelo en centrífuga para un modelo de túnel poco profundo compuesto de arcilla caolín con un diámetro de 3 centímetros. A continuación, se presentarán los resultados del análisis de imagen, se describen los principales análisis frente a la estabilidad del túnel. Finalmente, se resume lo obtenido y se concluye frente a esto. Bueno, la metodología seguida en la práctica de laboratorio básicamente se relaciona con los materiales utilizados en el ensayo. Estos fueron kaolín, el colorante azul y el agua, en las proporciones, en las cantidades que se muestran. Pues, también se hizo el cálculo del peso específico de la muestra en función de las dimensiones que tenía este, y también se estimó la cohesión no drenada en función del ensayo de veleta. Los resultados obtenidos se muestran en las diapositivas. Estos son parámetros esenciales para los cálculos que se realizarán posteriormente. Comparten los resultados. Se realizó un análisis de PILDAP, el cual se tomó como referencia 7 frames y se tomó la calibración del túnel, del hueco del túnel de aproximadamente 2,54 centímetros. Este se hizo a través de 30 segundos por cada frame. El análisis de los vectores se muestra en la siguiente diapositiva. Con ello pudimos calcular una curva de desplazamiento, de asentamiento en superficie, la cual tiene como referencia al eje X 7 centímetros a cada lado. Por otra parte, para el asentamiento máximo, se tomó como referencia el largo y ancho del túnel y nos dio un asentamiento máximo correspondiente a 5,78 milímetros. Bueno, respecto al comportamiento de la presión de sostenimiento a lo largo del ensayo, se puede evidenciar cómo se alcanza un pico de 78,68 kilopascales en el momento de la falla, que tiene un error porcentual de 7,43% respecto a la presión de sostenimiento teórica que se esperaba de 85 kilopascales. A lo largo de 2 minutos y medio se realiza la descarga de la presión de sostenimiento hasta que se alcanza el punto mínimo de abertura del túnel en una presión de 51,64 kilopascales. En ese punto se llega a una estabilidad en la presión de sostenimiento en la que el flujo de aire simplemente transita por el túnel y no tiene ningún efecto en el soporte de este. Por tanto, simplemente se interrumpe el ensayo y se finaliza después de que se fue consciente de que se encontraban en dicha condición. Eh, a partir de los resultados de PITLAB, eh, se puede realizar el análisis de los vectores de desplazamiento.
en función de encontrar cuál fue el desplazamiento máximo. Dicho desplazamiento máximo se determina en la zona central, en el eje del túnel. Para ello se realizan, se tienen en cuenta los vectores de desplazamiento en velocidad y en longitud, teniendo en cuenta que se tienen frames de 30 segundos. Se estiman pues, los desplazamientos de cada uno de los frames y la sumatoria nos indica que se obtiene un asentamiento máximo de 4,52, obteniendo pues una incertidumbre considerable respecto a los resultados previamente mostrados. Se establece la relación presión sobre desplazamiento como el indicador como un indicador de relación entre estos dos parámetros, pues que nos permite evidenciar cuánta presión moviliza cada milímetro de desplazamiento, tanto horizontal como vertical, que se presentará en cada uno de los momentos del ensayo. Los rangos obtenidos para esta relación son de 695 a 1389 kilopascales milímetro para los desplazamientos horizontales y 89 a 129,6 kilopascales milímetro para los desplazamientos verticales. Siguiendo la experimentación desarrollada por May y Taylor respecto al comportamiento del suelo y las deformaciones, encuentran diferentes comportamientos para arcillas y arenas. Para suelos de carácter arcilloso ensayados en modelos de centrífuga, encontraron que la cuña de falla se expande horizontalmente en una proporción mucho mayor. Es decir, en el caso de las arcillas, el mecanismo de falla del túnel se propaga hacia arriba y hacia afuera desde el túnel hacia la parte superficial, llegando a ser mayor que el diámetro del túnel. Por otro lado, para las arenas, la cuña formada por la falla del túnel en un suelo arenoso es prácticamente vertical sobre el perímetro del suelo. De acuerdo con esto, se espera que en el análisis que se realizó en el laboratorio tenga un comportamiento de falla igual que las arcillas, pues la mezcla era de arcilla caolín. En este caso, como usted observa en la imagen, tenemos unos vectores que se desplazan desde el centro del túnel hacia lo ancho del modelo hasta llegar a la superficie, obteniendo una mayor magnitud de los vectores en esta zona. Ahora compararemos la presión de sostenimiento observada experimentalmente a partir del ensayo en centrífuga y lo compararemos con la presión que calcularíamos a partir de la metodología de Jones. Como se puede observar en la imagen de la derecha, la metodología de Jones involucra principalmente lo que se denominan unos factores de estabilidad. Pues el factor de estabilidad se determina como el producto del peso específico del suelo. Interviene el parámetro C, que es la distancia desde la superficie del suelo hasta el punto superior del túnel, el diámetro dividido entre 2, un posible esfuerzo por sobrecarga, nuestra variable de interés, que es el sigma T, o el esfuerzo producido por una presión de sostenimiento, y la cohesión no drenada. Para el caso específico de nuestro ensayo, el cociente P sobre D tiende a infinito, puesto que nunca hemos aplicado una carga de una longitud de revestimiento o de soporte, y en el eje X, en la imagen de la derecha, tenemos el cociente C sobre D, que para este caso es aproximadamente 1,57. Con esta gráfica podemos calcular entonces el factor de estabilidad crítica, que aproximadamente sería 3,8. En ese factor, como estamos buscando la presión justo a la falla, relacionamos el NC sobre N, que sería un factor de seguridad, y lo igualamos a 1. Entonces, reemplazando N por la fórmula por la primera ecuación, podemos relacionar el NC que determinamos en 3,8 y lo igualamos con los datos del problema. Despejando para el sigma T o la presión de sostenimiento, pues encontramos una presión de sostenimiento de 68,01 kilopascales, para lo cual pues estaría próximo a la falla
ya que lo estamos igualando con un factor de seguridad de 1. Al comparar esa presión que obtuvimos de Jones de 68.01 con respecto a la presión experimental de 78.68 kilopascales, que fue la medida en el vuelo en centrífuga, encontramos una diferencia de aproximadamente de 15% entre ambos métodos, y si comparamos la presión de Jones con respecto a la presión inicialmente calculada para el ensayo de vuelo, tenemos una diferencia de 25%. Tras realizar todo el análisis del laboratorio, pudimos llegar a tres conclusiones principales. La primera es que se presenta error experimental durante el desarrollo del laboratorio. Esto debido a que los asentamientos en superficie máximos se dieron, por un lado, como 7.65 milímetros mediante el análisis teórico y mediante la observación. Y por otro lado, el análisis matemático mediante la herramienta PIBLAB nos arroja un resultado de 3.16 milímetros, lo que supone un error experimental en alguna de las tomas de datos. Por otro lado, para la presión de sostenimiento de falla, se observa que la teoría, pues que la presión de sostenimiento de falla teórica y la experimental difieren en aproximadamente un 10%. Esto debido a que la presión teórica es de 85 kilopascales aproximadamente y la presión experimental es de 79 kilopascales aproximadamente. Puntualmente, al referirnos al mecanismo de falla observado, es similar expuesto al de Meyer y Taylor en 1997 para el caso de suelos arcillosos, debido a que se genera una cuña a lo ancho del perímetro del túnel hasta llegar a la superficie. Por otro lado, para la metodología de Jones, expuesta en el 2021, se relacionan las proporciones de estabilidad en el túnel y se proponen factores de seguridad. Con esto fue posible obtener una aproximación analítica para la cual se encuentra el valor de presión de sostenimiento necesario. Dicho resultado, y tras el análisis, se obtuvo una presión de sostenimiento de 72.12 kilopascales, lo cual llega a tener una breve diferencia con la presión de sostenimiento experimental mencionada anteriormente, con un error de aproximadamente un 6%. Finalmente, se puede precisar que el colapso del túnel se da debido a la resistencia del material, debido a que no tiene una estructura consistente. Principalmente esto se debe a que se añadió agua de más a la mezcla inicial al hacer el laboratorio, afectando la rigidez de la estructura perforada.